A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de salud renal y reumatología. En el programa anterior habíamos tratado sobre la fiebre reumática, el diagnóstico, los criterios y cómo es importante llegar a un diagnóstico adecuado para evitar las complicaciones. Debemos tener en cuenta que las complicaciones son bastante severas y que al momento no hemos conocido un brote actual de esta patología. Por eso ahora vamos a profundizar un poco más en los criterios, en el tratamiento y en las pruebas diagnósticas que se pueden utilizar y la confusión que estas pueden dar al momento del diagnóstico. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el programa anterior. Habíamos dicho que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que se presenta después de una infección bacteriana por una bacteria que se llama Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ¿sí? Específicamente posterior a una faringitis estreptocócica o a una escarlatina. La faringitis pues es una infección bacteriana que, como su nombre lo indica, afecta a faringe, amígdalas, causa fiebre, dolor de garganta, tos, más presencia de material purulento en las amígdalas. Esta se va a propagar de manera de contacto a contacto directo con una persona que tenga faringoamigdalitis, ¿no? El tratamiento básicamente tiene que ser sintomático para la fiebre, para el dolor, y si es necesario se puede dar antibiótico, pero siempre y cuando ya logremos diferenciar de una amigdalitis viral, ¿sí? El tratamiento antibiótico se debe dar únicamente cuando tengamos la evidencia de pus, de material purulento que sale de las amigdalitis. Aquí a simple vista es fácil distinguir cuál es la bacteriana y cuál es la viral. En el caso de las infecciones virales únicamente vamos a tener unas amígdalas muy rojas. Puede haber fiebre, puede haber tos, puede haber flema, es común esto, pero la evidencia que nosotros logremos ver las amígdalas, con eso nosotros sabremos diferenciar cuál corresponde, ¿no? Bueno, también vamos a recordar en este momento los criterios de Jones. Los criterios de Jones son los criterios que se utilizan para realizar el diagnóstico de fiebre reumática. Dentro de esto tenemos los criterios mayores y los criterios menores. Entre los criterios mayores tenemos la poliartritis, que es el dolor y la inflamación articular, las lesiones en la piel, que son el eritema marginado, y los nódulos subcutáneos, que se caracterizan por ser duros y no dolorosos, la carditis, que es la inflamación del corazón y que se caracteriza por alteraciones electrocardiográficas o aparecimientos de soplos, y la coria menor, que son los movimientos anormales de cara, miembros superiores y miembros inferiores, o lo que se denomina el mal del Zambito. También tenemos los criterios menores. Dentro de los criterios menores, obviamente, son un poco inespecíficos. En estos vamos a tener la fiebre, que puede alcanzar los 38 grados centígrados por varios días, el dolor articular, el antecedente previo de fiebre reumática, la carditis reumática previa y elevación de los reactantes de fase aguda, como son la velocidad de sedimentación globular y el PSR, que son exámenes que se realizan en sangre, y también las alteraciones en el electrocardiograma, que son las características, el intervalo PR alterado.
Para nosotros poder decir que un paciente tiene fiebre reumática, obviamente vamos a tener criterios mayores y menores. Debe tener 2 criterios mayores o un criterio mayor con 2 menores más el antecedente de una infección, ya sea faríngea o de la piel por estreptococo. Documentada mediante cultivo. Mediante cultivo, que sería otro de los puntos para el diagnóstico. Aquí en esta parte ya viene el corazón, digamos, de la patología. La pregunta es, ¿qué es el asto? El asto no es más que un anticuerpo que nuestro sistema inmunitario genera posterior a una infección por estreptococo beta hemolítico de grupo A. Nuestro cuerpo guarda memorias de la mayoría de las enfermedades infecciosas que hemos tenido. Una infección de este tipo no va a pasar desapercibida y pues lo que tenemos es el asto, que no es más que el anticuerpo. Lo que nosotros tratamos es la enfermedad, más no el anticuerpo. De cierta manera, esto puede estar elevado en cifras bastante altas durante varios meses hasta años, y es normal que todo ser humano tenga en algún momento una faringoamigdalitis. Entonces este marcador va a estar positivo. Este no nos va a decir que se trata de la enfermedad, sino que su cuerpo ha guardado una memoria para esta bacteria. Entonces aquí vienen las 2 confusiones, que de dónde surgen. Claro, aquí surge la confusión por los términos, iniciando por los términos. Muchas veces se confunde fiebre reumática con artritis reumatoide y con los reumas. O sea, realmente, pese a que los términos son parecidos, no tienen nada que ver. Como ya habíamos tratado en programas previos, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, es crónica y que afecta a las articulaciones y las desgasta de forma irreversible. La fiebre reumática es secundario a un anticuerpo que se produce por una infección del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces no hay que confundir los términos, son 2 patologías totalmente distintas, cuya evolución es diferente, cuyo grupo de edad de presentación también es diferente, porque sobre todo la fiebre reumática afecta a niños y adolescentes. Bueno, también debemos tomar en cuenta que el asto no es un indicativo, como tú dijiste, de que sea fiebre reumática o que sea enfermedad. Esta no es una enfermedad. Realmente es la aparición de una prueba positiva que es secundario a una infección previa por estreptococo, que no necesariamente es el beta hemolítico. Cuéntanos un poco de tu experiencia con estos resultados de asto positivo y con los pacientes que acuden a la consulta prácticamente exigiendo un tratamiento por fiebre reumática o por artritis, que ya les han mencionado anteriormente de pronto un médico general, que obviamente no estamos desmereciendo su capacidad, pero que de pronto se confunde un poco el término, y que claro, y no es malo porque por eso están las especialidades. Claro, o sea, la actitud de la mayoría de pacientes, y lo cual es normal, llega muy preocupados. Llega, mire, tengo el asto elevado, me duelen las articulaciones, tengo fiebre reumática y el médico me dijo que tengo que recibir penicilina. Entonces es común, es muy común. Aquí hay algo que no podemos dejar a un lado, y es que nos sirve bastante la epidemiología y los antecedentes de esta enfermedad. El último brote detectado fue en la década de los 80. La edad en la que se presenta son entre los 5 años de edad y los 15 años de edad. Las secuelas, pues, en adultos mayores, 80, 90 años, que ya tienen prótesis cardíaca. Entonces, lo que nosotros hacemos primero es calmar al paciente, explicar que este anticuerpo no significa que usted está enfermo, simplemente que su cuerpo guardó memoria para esta bacteria. Y pues decirle los riesgos que correría si es que nosotros aplicaríamos un tratamiento que no es el adecuado. Primero, el riesgo a un shock anafiláctico, y el segundo, pues, a que genere bacterias que sean ya multiresistentes. Hay una pregunta que también en tu consulta debe ser bastante frecuente, porque inclusive en la mía han llegado pacientes que me han comentado que tienen el asto positivo, que les han detectado fiebre reumática y que han recibido antibiótico ya por varios meses y que el asto no les baja. Ya, es que es normal. Claro. El asto no baja, puede permanecer durante 8 meses hasta 1 año en valores bastante elevados. Nosotras, al ser personal que trabaja en salud, nosotros tenemos contacto con esta bacteria todos los días.
el sistema inmune se enfrenta a varios desafíos diarios y pues nosotros tenemos un asto bastante elevado y no tenemos el diagnóstico de fiebre reumática. Entonces ponemos estos ejemplos al paciente para que compare que yo tengo un asto sobre los 800, 900, pero no tengo fiebre reumática. Pacientes que pueden tener 400, 300 y pues realmente llegan muy asustados. Más les consume la preocupación de tener una enfermedad que no existe. Entonces aquí queda muy válido el título que hemos puesto a este programa, mito o verdad. Claro. Bueno, como tú explicaste, el asto no va a bajar porque realmente si estamos dando un antibiótico es para tratar un proceso infeccioso activo. O sea, lo que trata de hacer el antibiótico o lo que hace es matar a la bacteria, fulminarle a la bacteria, pero no a los anticuerpos que está generando. Por tal motivo, por más antibiótico que reciba, los anticuerpos no van a bajar, el asto no va a cambiar. Y por buena fortuna genera anticuerpos. Si es que los anticuerpos no existirían, si es que el sistema inmune no existiría, pues la raza humana tampoco puede existir. Exactamente. Otra de las preguntas y que viene muy en relación al caso es de madres que acuden preocupadas porque sus hijos tienen dolores articulares y por ahí le llevaron a un control o le hicieron una prueba de asto porque leyeron en algún lado y está elevado. ¿Qué se les puede explicar de acuerdo a esto? Porque sabemos que los niños obviamente están en crecimiento. Bueno, a las madres les gusta escuchar mucho sobre la historia de la enfermedad, de qué se trata la enfermedad. Eso es lo que hacemos primero. Luego empezamos con las preguntas a la madre, al niño. Luego aplicamos los criterios de Jones y pues por último nos enseña el examen de asto que está elevado. Entonces explicamos de qué se trata la patología y pues por lo general en los niños los dolores son producto de dolores de crecimiento. Los dolores de crecimiento son reales, existen, van a parar los dolores el momento en que el niño, el adolescente deje de crecer. La explicación es muy sencilla para que estos dolores surjan. El tendón es un tejido duro que no tiene una buena cantidad de nutrición por parte del torrente sanguíneo. De tal manera que pues el momento que se está estirando por el crecimiento existe la acumulación de muchas sustancias que generan dolor. Y como estos también tienen receptores de temperatura, en la noche es el momento en que más baja la temperatura y el niño tiene más dolor. Entonces una manera de calmar cuando los dolores que realmente a veces son incapacitantes pero no son graves, lo que pues le sugerimos a la madre es que acompañe a su niño en este momento de dolor. Si es que es muy intenso el dolor, se le puede dar una pequeña dosis de paracetamol, calor local y el dolor va a pasar. Entonces sí, pues se tiende mucho a dar esta confusión. A veces nos interconsultan de manera urgente porque tiene asto elevado y dolor en rodillas. Claro, es bastante frecuente. Bueno, entonces con esto llegamos a la primera conclusión, es que el asto, primero, que no nos dé el diagnóstico de fiebre reumática, es lo primero. Segundo, que por más tratamiento antibiótico que utilicemos, el asto probablemente no va a bajar a consecuencia del antibiótico, sino con el paso del tiempo. Obviamente, una vez que ya se ha llegado al diagnóstico de fiebre reumática, debemos iniciar un tratamiento. Si en verdad ya está confirmada, cumple los criterios, tiene el antecedente de la infección, debemos iniciar un tratamiento antibiótico que es agresivo y que no es por corto tiempo. ¿A qué me refiero corto tiempo? ¿1 año, 2 años? No, es un tratamiento que va por largo tiempo y que inclusive tiene que llegar hasta cuando el niño o adolescente que culmine y que llegue a los 21 años. Claro. El tratamiento habitualmente se lo realiza con penicilina benzatínica que se administra cada 21 días. Entonces va a ser un tratamiento que va a ser largo y doloroso. Y que claro, o sea, 6 meses, 1 año, 2 años y retirar. Si es que el caso es de fiebre reumática, pues obviamente va a ser un tratamiento inadecuado, ya que las consecuencias se van a ver a posterior. Claro. Y ahora otra situación, ¿qué pasa si es que es alérgico a la penicilina? Si es que hay otras opciones, pero igual no es un tratamiento que se dé durante un corto tiempo. De igual manera, tiene que completar hasta los 21 años. Hay que considerar también que el recibir penicilina cada 21 días probablemente va a crear resistencia bacteriana
en otros lugares del organismo, porque la penicilina no va a actuar solo en un punto del organismo, o sea, actúa a nivel sistémico, y si hay otro tipo de infecciones van a generar ya este tipo de sustancias que atacan al antibiótico y que no le dejan actuar. Entonces sí es importante tener mucho criterio en el diagnóstico y mucho criterio en el tratamiento para evitar los casos de la resistencia bacteriana. Cuando nosotros hablamos de cepas de bacterias resistentes, quiere decir que son bacterias que han mutado, que han cambiado su conformación habitual y que necesitan antibióticos ya de mayor potencia, o lo que se llama mayor espectro, para poder ser tratadas en forma eficaz. Hay que tomar en cuenta también que en la actualidad hay muchas cepas ya de otras bacterias diferentes del estreptococo que han creado mutaciones tales que son tan resistentes que ameritan inclusive hospitalización por largos periodos de tiempo para poder ser erradicadas del organismo. Bueno, y también aquí yo te hago una pregunta. En el área que tú ves, específicamente infección de vías urinarias, ¿qué tan frecuente es la resistencia bacteriana? Yo supongo que es una de las áreas en que más frecuencia tenemos resistencia bacteriana, porque hay mucho paciente que se automedica. Muchos pacientes confunden un malestar urinario, el ardor al orinar o el ir muchas veces al baño inmediatamente con infección, y tienen la costumbre de que de pronto anteriormente les diagnosticaron una infección, le recetaron algún tipo de antibiótico, quedaron con ese nombre grabado, lo apuntaron, lo tienen guardado y tienen esa tendencia a repetir el antibiótico, pero por periodos de tiempo no completos, por periodos pequeños, con dosis inadecuadas e insuficientes, y por eso las infecciones urinarias actualmente tienen una alta resistencia bacteriana, por lo que hemos tenido que cambiar nosotros el esquema de tratamiento, ampliándolo un poco más y ya no dando el típico antibiótico que antes se usaba de primera elección, que no lo voy a mencionar porque obviamente de pronto lo toman en cuenta y se automedican. Actualmente la cepa resistente, sobre todo de Escherichia coli, que es la bacteria más frecuente en orina, hay una cepa que es productora de beta-lactamasas, o lo que se denomina productora de BLE. Estas cepas son resistentes a varios grupos de antibióticos, y muchas veces cuando presentan mucha sintomatología, infecciones a repetición, los pacientes necesitan ser hospitalizados por al menos 14 días para poder erradicar la bacteria de la vía urinaria. Y muchos pacientes que tienen defensas bajas, sea por la edad, adultos mayores, sea por enfermedades concomitantes como el lupus o tratamiento inmunosupresor, diabetes mellitus, pueden tener la tendencia a que quede colonizada la vía urinaria, o sea que la bacteria ya no le podemos matar, sino que queda viviendo ahí por largo tiempo, y hay que aprender a manejar también este tipo ya de colonizaciones, ya sin antibióticos, sino solo de manera sintomática. Entonces, la E. coli, productora de beta-lactamasas o multiresistente, es ahora una bacteria que se la llama comunitaria. Antes se lo encontraba solo en los hospitales, ahora ya se lo encuentra en la comunidad. Claro, el consejo de aquí es muy importante. Usted tiene que romper la cadena aquella de que se siente mal, tiene una infección intestinal, una infección de vías urinarias, alguna cosa, y la primera farmacia que se encuentra ahí compra cualquier cosa que ya se le quedó grabada. Es importante que usted rompa esa cadena, se eduque, sepa lo que va a tomar. En el momento que se sienta enfermo, tiene que acudir necesariamente al médico, ¿no? Ya, claro. Bueno, volviendo a la fiebre reumática, también puede tener confusión con otros diagnósticos, de pronto con artritis juvenil, gota. Hay que diferenciarla de otras enfermedades, de otras colagenopatías. ¿Tú qué recomiendas para el diagnóstico diferencial? Bueno, primero el diagnóstico de fiebre reumática ya quedaría por descarte, ¿no? En el mismo momento que se entrevista al paciente y se hace el examen físico, nosotros ya podemos descartarla. Pero los dolores articulares sí puede tener el paciente y merece y vale la pena que se investigue el por qué le duele. Vamos a tomar en cuenta la edad. Si es que es un niño, puede ser una artritis juvenil, como tú dices. Si ya es una mujer en etapa fértil, podemos considerar un lupus o una artritis. Si es que ya es un adulto mayor, podemos considerar una artrosis. Si es varón, podemos considerar que se trate de una gota, ¿no? En el niño, como les mencionábamos, es muy típico los dolores de crecimiento, no solamente en rodillas, tobillos, caderas, sino también en muñecas y codos.
Ya. Bueno, una vez que ya se ha realizado el diagnóstico de fiebre reumática, se ha visto los criterios, se ha examinado al paciente y bueno, en verdad tiene fiebre reumática. ¿Cómo va a ser la evolución de esta enfermedad en el paciente? Claro. Esa es una de las preguntas muy interesantes y muy frecuentes. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Pues la enfermedad puede tener episodios pequeños de brotes, de alguna manifestación cardíaca, algo en sistema nervioso central, pues el tratamiento ya se está dando cada 21 días la penicilina benzatínica, tratamiento sintomático en el momento que tenga dolor o fiebre, pero nada más, ¿sí? Esté usted tranquilo, pues no se ha diagnosticado en este tiempo ningún caso de fiebre reumática. Ya, eso es importante. Bueno, también es importante lo que habíamos hablado del tiempo del tratamiento y tú también habías ya mencionado sobre la alergia a la penicilina. Obviamente va a haber pacientes que son alérgicos y que necesitan recibir tratamiento. En este caso, bueno, la elección va a ser la eritromicina y siempre los periodos de tratamiento van a ser largos. Sí. O sea, nunca, siempre que ya se tenga un diagnóstico instaurado de fiebre reumática, debemos saber que el tratamiento va a ser por largo tiempo, no va a ser corto. ¿Hay algún tipo de prevención para la fiebre reumática? ¿Hay algo que de pronto la población puede hacer para prevenir? Porque de pronto viene el paciente, bueno, no ha sido fiebre reumática, pero ¿cómo puedo yo prevenir que me dé esta enfermedad en el caso de tener una infección? Bueno, prevención en sí, lo que se recomienda es no habitar en lugares hacinados. En Europa se ha visto algunos casos, pero producto de las migraciones, ¿no? Una vez que ya se tiene el diagnóstico de fiebre reumática, vale la prevención primaria, que es lo que estamos mencionando a cada momento, que es el uso racional de los antibióticos para evitar recaídas, evitar el daño cardíaco, evitar a posterior un daño renal, como es los casos que tú has mencionado, o un daño en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, existe un porcentaje bastante elevado de pacientes que desconocen y que se guían por falsas creencias. A veces, pues, acuden a la medicina alternativa, a la pseudociencia. Los medicamentos que nosotros prescribimos en reumatología son medicamentos que tienen muchos estudios y que nos aseguran que, pues, los efectos secundarios no superan al efecto beneficioso que tiene sobre la patología, ¿no? Entonces, si usted decide tomar alguna medicina alternativa, es mejor que se lo comente a su médico, pues él sabrá la manera más didáctica en que le pueda a usted guiar respecto al tratamiento que se le va a dar, le puede explicar los efectos secundarios que va a tener tal o cual medicación. Bueno, con respecto a esto que tú hablas de la pseudociencia y de medicina alternativa, también hay un punto importante. Hay muchos pacientes que vienen con la recomendación de la vecina, de la comadre, del amigo, y esto no es un tabú, o sea, es algo que vemos diariamente en la consulta y que vienen y dicen, no, sabe que le estoy poniendo la penicilina porque la vecina me dijo que es bueno que se le ponga penicilina cada 21 días y nunca han acudido a un médico, nunca han tenido ninguna infección o algo que nos sugiera este tipo de patologías, pero están recibiendo una medicina que es un antibiótico por largo tiempo, y sin un diagnóstico preciso. Claro. O sea, sin un diagnóstico siquiera, porque es dado por una persona que no está capacitada en el área médica. Entonces es importante, nosotros siempre insistimos que al acudir al médico va a ser un pilar fundamental para todo tipo de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, no solo de enfermedades reumáticas y renales, sino para todo tipo de enfermedades, porque es de lo del día a día y lo que nosotros vemos por recomendaciones de amigos y demás, que muchas veces siguen tratamientos, abandonan tratamientos, toman sustancias que no han sido recomendadas y que lo único que se ve son complicaciones muchas veces a corto plazo y que son graves y que son de por vida. Bueno, esperemos que este programa haya sido de bastante utilidad, que de esta manera nosotros de una manera didáctica hayamos podido lograr que se entienda sobre esta enfermedad. Tiene parte de mito, mucho de verdad, y pues eso es lo que tenemos. Gracias por acompañarnos en este programa. No se olviden de escribirnos a info@nefrolupus.com. Muchas gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.